cuando sale el sol. Más de 300 personas asesinadas por caminar en la noche. La vivimos llorando, la vivimos marchando. De la calle, despídeme del gueto, de los murales. Ahora que vamos a conversar con Raúl, damos inicio a un ciclo de diálogo con cuatro personajes, cuatro militantes de izquierda que compartieron el mismo horizonte temporal con Carlos Iván. No necesariamente estuvieron siempre en el mismo grupo, en el mismo bando, en el mismo lado de las ideas, pero digamos que quizá formaron parte de la misma generación. Raúl pertenece a... Raúl ha sido del pueblo. También ha sido trotskista, entonces seguirá siendo trotskista. Y podríamos decir que dentro de este horizonte de la izquierda has formado parte de una que ha sido considerada tradicionalmente como más radical. Mi manera de mirar a Carlos Iván, claro, no puedo negarle su condición de intelectual, pero lo miro como compañero de partido en el PUC, y lo miro antes como la juventud de la izquierda de fines de los años 60 y comienzos de los 70. Ahí, en esa época, nosotros éramos militantes casi porque bastaba que tuviéramos una cierta inquietud para que sintiéramos que teníamos la obligación de militar. Yo ingresé a la universidad en el año 1967 en la UNI, en la Universidad Nacional de Ingeniería. Y en la Universidad de Ingeniería, yo no lo sabía, pero la hegemonía la tenía el MIR. No lo sabía porque el MIR nunca se declaraba abiertamente como MIR. Entonces, había un grupo que tenía la hegemonía y había otro grupo que se la disputaba, que se llamaba Vanguardia Revolucionaria. Y también había los grupos maoístas, pero eran minoritarios. Yo me convertí en delegado del salón, los del MIR me echaron el ojo, ¿no? Y entonces me buscaron de manera clandestina y terminé dentro del MIR, ¿no? Con lo cual yo me sentía muy contento, solamente que pasados los meses me fui dando cuenta que el MIR no era casi nada, ¿no? De que lo clandestino servía para que yo no supiera que estaba tratando con un dirigente, pero después de la guerrilla el MIR había quedado tan debilitado que estábamos prácticamente en nada. Y curiosamente ahí fui a una reunión y me enteré que había otro MIR. ¿En cuál estaba? En el MIR Voz Rebelde, que le llamaban. Y en el otro MIR estaba Carlos Iván. Cuarta etapa. Cuarta etapa, claro, cuarta época, no me acuerdo cómo. Que era el MIR que se hizo medio maoísta. Nosotros éramos todavía un MIR castrista, digamos, por decirlo así. Y ahí empezó mi militancia política y en vez de desanimarme, porque en verdad no había ningún partido ahí, me creí en condiciones de construirlo. Entonces tomé más tareas de las que podía. Yo estaba en el comité central del partido de los 19 años, ¿no? Y era responsable de Lima, ¿no? Y iba a provincias, incluso a construir a provincias. Entonces me di cuenta que el ingeniero nunca iba a ser, ¿no? Entonces decidí pasarme a San Marcos, pensando que era más fácil, ¿no? Entonces me vine a San Marcos, ingresé a San Marcos en el 69 y pasé a estudiar periodismo. En el año 71, entre 70 y 70, mira, lo que pasó es que a partir del año 69 la izquierda peruana, que estaba preparándose para volver a la guerrilla, se encontró con el gobierno de Velasco y entonces tenía dificultades para comprender el gobierno de Velasco, cómo le iba a hacer una guerrilla al gobierno de Velasco. Entonces, más o menos que se entendió que había que hacerle presión al gobierno de Velasco, ¿no? Presión para que se moviera a la izquierda más de lo que él iba. Al MIR se le ocurrió hacerlo eso de varias maneras. Una de ellas fue organizar un movimiento que se llamó la FARC, creo que FARC o FRAC, que era Frente Antiimperialista Revolucionario, que era un movimiento de masas para reclamar que ante las amenazas de Estados Unidos al Perú por la nacionalización del IPC había que profundizar la nacionalización, había que hacer más nacionalización. Y ese movimiento creció y eso después se metió al MIR, ¿no? Y ahí todo eso que estaba ahí
y trajo una cantidad de cristianos. Entonces, ese fue el primer explosión de crecimiento de una organización que yo había encontrado chiquita. Y obviamente, cuando estas cosas pasan, los que teníamos ya cierta experiencia, organizábamos a los que no tenían experiencia, ¿no? Quiero decirles que en esa época era tan curiosa la militancia que si alguien se debilitaba, yo iba y lo votaba. ¿Cómo es que se debilitaba? O sea, alguien empezaba a decir, tengo dudas, mejor me dedico a estudiar, que mi mamá, que quiero viajar. Entonces, ándale, pues. Yo le decía, ándale, ¿no? Años después, la experiencia era quédate, ¿no es cierto? Porque nadie todos iban. Pero en esa primera época era así, ¿no? Fluía tanta gente que uno podía ser duro, exigente y todas esas cosas. Pero el MIR además tenía un aparato armado que todavía le quedaba de la época de la guerrilla, donde incluso estaban las armas de la guerrilla. Y el grupo armado no sabía qué diablos hacer. Entonces se la pasaba armando y desarmando las armas, ¿no? Entonces, y a los militantes les decían, oye, ¿quieres entrar en secreto? ¿No? ¿Quieres entrar al aparato? Entonces, los que estaban más inquietos de eso, pasaban al aparato, ¿no? Y a desarmar y armar armas. ¿Pasaste al aparato? Nunca. Lo que pasó es que este grupo se le encargó hacer una operación, y la operación fue tomar radioprogramas del Perú, que recién había comenzado por esa época. Entonces tomaron el radioprogramas y lanzaron una arenga para que se nacionalicen todas las empresas imperialistas y no sé qué. Entonces después el gobierno de Velasco empezó a buscar dónde encontrarlos a estos patos, pero no los encontraba. Y nosotros, la verdad, estábamos muy orgullosos de esa historia. Era evidente que la izquierda nunca iba a tomar el poder por las elecciones, esa era la historia. Entonces, si tú te imaginabas que tu misión era cambiar este país, tenías que imaginarte que por eso podías dar la vida, pues esa era la cosa. Nosotros nunca nos imaginamos que era matar a otros, ¿no? Destruir a otros, etc. Nunca nos imaginábamos la guerra como eso, ¿no? Nos imaginábamos como un sacrificio, como una lucha. Debo decirles que yo conozco al Che Guevara del año 67 en la foto del Che Guevara muerto, ¿no? O sea, yo veo el periódico, yo soy un estudiante del primer año, y miro el periódico y veo una foto del Che con los ojos abiertos. Y me impresionó tanto que muerto tuviera los ojos abiertos y tuviera tanta fuerza su mirada, ¿no? Que yo me convertí en un admirador del Che el día después de que murió, o sea, el día en que salió la foto, ¿no? Siempre lo he explicado así porque explica mucho de mi generación, que llamaba la del 68, somos la generación del Che muerto, ¿no? Y casi que queríamos al principio revivirlo, pero nos encontramos con Velasco y ya nos cambió la ruta, ¿no? Y al cambiarnos la ruta, ya en el año 71, en el MIR empiezan en realidad las definiciones empiezan en Vanguardia. Vanguardia revolucionaria, que era más grande que el MIR, era más masivo, empieza a producir crisis en su interior, y también se producen las crisis en el MIR. Y yo me retiro del MIR. Me retiro después de que se forma una fracción, que era la fracción que después va a llegar hasta el MRTA, que es lo que se llama MIR del Norte. Por ahí además no viene el MIR, o viene después a un MIR, pero viene de Francia a otra de las fracciones. Quiero preguntarte algo para retroceder un poquito sobre una cosa que siempre nos ha inquietado a nosotros en nuestro taller, y es por qué la gente se vuelve de izquierda. Es decir, ahora no es tan fácil de pensar como en tu época. Ahora hay como opciones, o eres de izquierda, o eres de derecha, o eres liberal, o no eres nada, lo cual es más fácil de pensar. Pero cuando pensamos en la gente de tu generación parece como que fuera un destino, una fatalidad. Sí, claro. Era así, no tuviste opciones, no en un momento de tu vida no pensaste que tal vez pueda ser de la democracia cristiana, me gusta el Trump, no. O es familiar. No, mira, el mundo después de la Segunda Guerra Mundial es el mundo de la descolonización, ¿no? Es el mundo dividido en dos de la Guerra Fría, es el mundo de las revoluciones nacionales por todos lados, ¿no? Entonces el mundo parecía estar cambiando en una dirección única, no era
La Revolución Cubana, por ejemplo, te dice una cosa, y todo lo que además ocurre es que Estados Unidos interviene en países, ¿no es cierto? Aplasta a gobiernos progresistas, cuando sale electoralmente un gobierno y hace algunas cosas progresistas, la aplasta. Entonces, ¿qué podíamos sentir los jóvenes en esa época? Lo que sentíamos los jóvenes era de que nosotros estábamos con el cambio, como en general está la juventud, con la inquietud en nuestro tiempo. Y la inquietud en nuestro tiempo era general. Mira, en el año 68, yo estoy en la política y está el Mayo francés, los estudiantes de Tlatelolco. Un año antes ha muerto el Che, estamos en pleno Vietnam, ¿no? Y empezamos en el año 69 se produce el famoso ofensiva del TEC, y los vietnamitas le demuestran a Estados Unidos que no van a ganar la guerra. Entonces muere Kennedy, muere Martin Luther King. Entonces, ¿a dónde nos llevaba el curso político? Entonces, primero, es una opción muy emotiva, porque ese contexto era un contexto emotivo. Si tú intelectualizabas el asunto, podría ser que te fueras convirtiendo en un elemento político reflexivo, con una cierta opinión. A mí me pasa en el año 71, no sé, 70, todo esto es el 70, en el comienzo, ¿no? En el Big Bang. Me pasa que por razones de que empiezo a trabajar, me voy a Huancayo, ¿no? A trabajar. Y en ese tiempo, hasta ese momento, yo en el partido lo único que había sido era un organizador, como lo había encontrado hasta la pata del partido, y yo era un tipo que venía de la UNI. Entonces a mí me miraban como de choque, ¿no? Lo de choque, lo que organizan, ¿no? Pero no como los que teorizan eran los de San Marcos, ¿no? Porque también no era católica. Y ahí en Huancayo empecé a leer a Lenin. Y me di mi propia interpretación de Lenin, muchas veces. O sea, yo interpreté la tesis de Averil como me dio la gana, y todo lo que... Y vine y sentí que en la discusión política ya tenía argumentos. O sea, ya me sentí más sólido. Y saben que yo tenía que enfrentar a un adversario bien fastidioso, que se llamaba Manuel Dama, ¿no? Que éramos la misma generación, del mismo comité central. Los demás dirigentes eran mayores que nosotros. Entonces, como nosotros nos agarramos nos enfrentamos, porque éramos los más jóvenes, ¿no? Y en el fondo una disputa de liderazgo, y una disputa del que venía de San Marcos, Católica San Marcos, que era Dama, y UNI, y yo recién comenzaba a tener una formación teórica en esa época. ¿Y hubo, digamos, experiencias en tu familia, en tu barrio, en la escuela, que condicionaron tu sensibilidad o la orientaron hacia ideas de izquierda? Mira, cada vez que yo he visto casos de militancia aprista, he visto son de la familia, ¿no? En el PC hay un montón de gente que son hijos de uno que fue dirigente, etcétera. En Patria Roja también. En los otros grupos, los llamados no de izquierda, que además realmente habían nacido en los 60, casi todos eran como militantes nuevos. O sea, incluso tú sentías como que eras de una tradición distinta, ¿no? O sea, venías a ser nueva izquierda no solo porque éramos nuevos del partido, porque éramos jóvenes nosotros. El promedio de edad de los dirigentes estaba debajo de los 30 años, sino porque proveníamos de otros sectores, no solo de sectores medios, ¿no? Porque sí, claro, yo venía de la clase media, pero también venían dirigentes trabajadores y todo. Ahora, en mi familia, fuera de lo locuaz que era mi padre, ¿no? Que en una hora de comer hablaba y no dejaba hablar a nadie más, y él era una persona leída, pero leída sin ningún tipo de sistematicidad, porque no era profesional, nunca pasó en la universidad, pero sí era una persona con mucha cultura y mucho bagaje histórico, mucho interés por la historia. Fuera de esas inquietudes de él, que fueron inquietudes además muy típicas de su generación, que eran anticlericales, nunca fuimos así religiosos, antimilitaristas, no le gustaban los militares, esas cosas. Contaré una anécdota. ¿Una familia de izquierda no vienes? No, más bien era una familia belaunista. Mi mamá era una militante del belaundismo de los años 50, medio progresista, ¿no? Reformista, pero no de izquierda. En el año 75 estuvimos presos yo y mi hermano
por la política, ¿no? Y estuvimos presos en la cárcel en el Callao varios meses. En el 75 ya no estabas en el MIR. No, estaba en el PONER. Pero espérate, y lo más impresionante era como mi papá y mi mamá nos apoyaron. O sea, nos apoyaron. ¿Siempre sentiste eso? O sea, sentí que, claro, me decía, a veces se burlaba, decía, tú vas a ser incendiario a los 20 y bombero a los 50, ¿no es cierto? O decía, ya han metido esas ideas, porque me cambié de universidad, ¿no? Y todas esas cosas, pero al final terminó siendo lo que estoy diciendo. En el MIR. Te vas del MIR porque... Bueno, pasó esa fracción, como me decepcioné, hubo algunas traiciones, digamos, ¿no? De este mismo grupo, porque estábamos enfrentados a la dirección. Yo me sentí tan decepcionado. ¿Cómo se entienden traiciones dentro de un grupo de izquierda? Cuando, por ejemplo, bueno, se entiende de mi manera, hasta se puede fusilar por eso. Pero en ese caso específico, había un liderazgo que lo tenía la viuda de Lobatón, que se llama Jacqueline, y ellos, cuando la dirección, haciendo la lucha, la sanciona a esta Jacqueline, el grupo decidió no votar, dejarla que la sancione. Entonces decidí una cosa, que era salirme del MIR con mi compañera y dedicarnos a estudiar, porque lo que yo tenía como problema era que necesitaba estudiar más, esa era mi teoría, ¿no? Y entonces... ¿Estudiar qué? Estudiar marxismo. Estudiar marxismo. ¿Qué quieres que estudie? En esa época era para mí estudiar eso. ¿Entendí otra cosa? No. Estudiar, o sea, formarme, ¿no? Políticamente. O sea, ahí, en esa decisión, que yo la considero muy importante, estaba toda una decisión. A mí no me llevaban a la militancia, yo me estaba llevando solo. Entonces yo podía salir para seguir la tarea, porque había diferencias, pues había militantes que estaban ahí mientras el partido los jalaba, ¿no? Yo no podía ir, pero yo cuando me quedé solo me inventé mi partido, o sea, es un poco la diferencia. Y eso es exactamente lo que pasó. Unos meses después de que salí del MIR, mi hermano me buscó con un grupo de chicos de la Católica que querían conversar conmigo para discutir, porque eran parte del FRES. El FRES era el Frente Estudiantil Socialista que dirigía Díaz Canseco, pero no se sentían parte de Verde, entonces querían buscar una alternativa. Y me fueron a ver creyendo que iban a ver a un guerrillero, ¿no? Venía al MIR, creyeron que yo iba a estar con una barba, balas cruzadas, pero nada. Entonces yo tendría, pues, que te diré, 22 años, ¿no? 22 años. Era un viejo. Ya estás curtido. Un viejo cuadro para ese entonces. Entonces, y yo le dije, pues, que así las cosas, le expliqué lo que yo estaba reflexionando, y todos decidieron formar un grupo y nombraron el jefe de ese grupo. Y se formó una cosa que se llamó la Unión Comunista, que duró 3 años, en los cuales seguimos discutiendo, vendíamos periódicos en las puertas de fábrica, sacábamos periódicos una vez por semana y nos vendíamos a Sol en la puerta de la fábrica y nos sacábamos la mugre, ¿no? Y en todo eso fuimos reflexionando políticamente y ahí es que aparece por qué nos fuimos al trotskismo, ¿no? Porque en ese entonces empezó una polarización que tenía que ver con el proceso de Velasco, ¿no? Que era, todo tenía que ver con el proceso de Velasco, ¿no es cierto? ¿Cómo se enfrenta a eso? Entonces los trotskistas eran, como ustedes seguramente saben, obreristas, sindicalistas, creían mucho en el movimiento obrero. Justamente BR y otros sectores se metieron mucho más al movimiento campesino, a la toma de tierra, nosotros nos metimos por esta cosa de trabajar en las fábricas y todo, al movimiento obrero, entonces decidimos por esa vía vincularnos. Pero esa vía como que no te lleva directamente al trotskismo, ¿no? No necesariamente, no necesariamente. Tu papá andaba por ahí. Yo lo veía. ¿Y ustedes cuántos eran? ¿Ah? ¿Cómo cuántos eran ustedes? ¿La Unión Comunista? No. 4 gatos. Seríamos, nunca pasamos de 15 personas, ¿no? Era un grupito, ¿no? Solamente que ese grupito, ya 8 de ese grupo, entraron al PONER. No te lleva el trotskismo.
por supuesto que no. Pero había una discusión a fines de los 70, a fines de los 60, a principios de los 70, que era sobre si la revolución era socialista o proletaria. Ya empecé a mirar esa discusión y me pareció tontería, ¿no? Y poco a poco descubrí unas cosas curiosas, ¿no? Una época yo andaba en la casa donde me reunía con mi enamorada, donde leía, donde todo, era la casa de Aníbal Quijano, ¿no? Entonces estaba en la casa de Aníbal Quijano, me pasaba las tardes en la casa de Aníbal Quijano, todos los días, ¿no? Si supiera Aníbal Quijano lo que hice en su casa, ¿no? Pero el hecho es que Aníbal Quijano estaba en Chile y yo estaba trabajando para él. Yo estaba haciendo, digamos, una investigación, recopilando datos y se los mandaba, pues. Y su casa tenía una biblioteca que era para desmayarse. Por lo menos era la biblioteca más maravillosa que yo había visto. Y ahí empecé a leer a Trotsky, que no se podía leer en ningún lado. No se podía, simplemente no se podía. Entonces empecé a leer y me enteré, además, que Aníbal había sido trotskista, aunque no lo reconocía. Y todo eso fue muy importante en cuanto a formarme un pensamiento propio, porque además nadie me lo estaba dando, me lo estaba ganando yo solo. ¿Llegas al trotskismo a partir de tus lecturas o hay alguna influencia decisiva? No, ¿Algo al contrario. Yo llego a partir de la conclusión de que por ahí era la cosa. Y empiezo a reunirme con los grupos trotskistas. Por ahí ¿Te aproximas? Sí, yo me aproximo al FIR, que era lo de Hugo Blanco, y no me pareció muy pragmático. El PST, estaban con la teoría de que iban a dar un golpe a Velasco y había que hacer una campaña de defensa contra el golpe, y no me convencí, y me aproximé al PON-R. El PON-R era el de Napurín y era cuentas, era de más nivel intelectual, había una discusión teórica más a mi interés, ¿no? Y decidimos entrar ahí. ¿Cómo está el PON-R? Igualito que el MIR cuando entré, así hecho una desgracia, ¿no? O sea, entramos otra vez a una organización en la que, digamos, una cosa era lo que parecía afuera y otra cosa era lo que era adentro. ¿Cómo era? Adentro, digamos, estaba muy devastada, habían perdido muchos cuadros, ellos eran la fracción obrera, sindical de BR, rompieron, y todos los dirigentes del PON-R eran dirigentes que habían sido de BR. El PON-R funcionaba como si fuera vanguardia, y el único dirigente del PON-R que no vino de vanguardia era yo, ¿no? A mí me captaron, me cooptaron, me hicieron pasar la dirección y estaba en la dirección. Y ahí estuve en la dirección hasta que empezamos a discrepar. Esta discrepancia se produce más o menos a fines del 76, que tiene que ver con el gobierno de Morales. A Morales lo empezamos a evaluar ellos bajo la idea de que a Morales le van a dar un golpe, y nosotros bajo la idea de que Morales ha traicionado, Morales está dirigido a enfrentar a las masas. Y yo planteaba, abajo Morales, luchar por una asamblea constituyente, elecciones generales y una huelga general. ¿Te das cuenta que es siempre casi una regla que al intentar caracterizar un periodo se acaben peleando a muerte los grupos de izquierda? O sea, es una de las bases de su discusión, caracterizar a Velasco, caracterizar a Morales, y acaban rompiendo. Claro, aunque sea grupos, pero yo estoy completamente convencido que las peleas son de poder. O sea, lo que he aprendido en tantos años de militancia es que lo que se pelea en la izquierda es poder. ¿Quién controla el partido? Se pelea eso. ¿Quién controla? Entonces, a mí me votan del PON-R porque sintieron que yo no solamente había logrado crear una corriente conmigo en el partido y que desafiaba la dirección, sino que encima en el exterior, la central trotskista me estaba mirando con interés a mí. Entonces me votan. En el 77, poco después del paro del 19 de julio. Entonces, tenían razón ellos a votar. No, hay una anécdota más graciosa todavía. Napurí viene al Perú hace unos años, y como somos muy amigos, me llama y estaba haciendo su libro, que no sé si han visto el libro de Napurí. Hay un libro que se llama Hacer América, algo así, que es un balance de la izquierda, pero no sé por qué se llama como se llama. Él hizo ese libro sobre la base de hacer una serie de entrevistas de gente con la que militó y todo, entre ellas a mí.
Y un día que estábamos discutiendo, que estaba yo dándole mis ideas, me dice, oye, ¿me puedes aclarar una cosa? Entonces le digo, ¿qué? ¿Por qué fue que te votamos? Y ya no se acordaba. Sí, pues así es la política en los partidos, en la izquierda, ¿no? Miren. Ya te votan. Me votan. Miren. ¿Qué haces? Nosotros, a todos los que nos votan, creemos que somos un partido. Nos votan a 10 y nos consideramos una alternativa, ¿no es cierto? Entonces, en este caso éramos 11. Y nos constituimos en OTR, que no hay ninguna grosería, Organización Trotskista Revolucionaria en ese entonces. Y después se llamó POR, Partido Obrero Revolucionario, ¿no? Ese grupo funcionó entre el año 77, publicando un periódico que se llamaba La Común, hasta el año 81, en que se disolvió y empezamos nuestra aproximación a la unidad mayoritista. Ahí empezamos, pero no la empezamos todos, una parte se quedó fuera, no querían, creían que era un anatema del trotskismo entrar al PUN. Yo creía que era un anatema seguir haciendo actividad política en un grupo tan chiquito, ¿no? Y decidí entrar al PUN. Eso es más o menos lo que pasó. ¿Qué años es? El 81. Pero a partir de ahí ya seguimos el camino cada uno por nuestra cuenta. Usted se dispersaba. A pesar de que yo lancé la consigna de la Asamblea Constituyente en el 77 y fue parte de la crisis, de la lucha interna en el PONR, el 78, cuando hubo la Asamblea Constituyente, yo dije, esa no es la Asamblea Constituyente, o sea, mentí la pata, ¿no es cierto? Fue un error político de los diablos, un error político que tiene que ver muchísimo con mi ubicación respecto a otros que participaron en la Asamblea Constituyente. O sea, uno se queda y se queda, pues tiene que pagar el costo de eso. Porque ¿qué esperaba? Esperaba que lo tumbaran a Morales. Ahora te puede dar risa, pero el año 78, el año 77 fue el paro, ¿no es cierto? El paro cuenta la historia oficial de que lo organizó la CGTP, etcétera, pero no es esa la verdad. La verdad es que se unieron 5 federaciones y cuando el PC todavía no sabía cómo actuar la CGTP respecto a Morales, no quería romper del todo. Entonces estas 5 federaciones tenían, una de las federaciones era la Federación de Seguros, y en la Federación de Seguros el secretario de organización, pero el que dirigía la Federación de Seguros era mi hermano, el mismo hermano que estoy mencionando varias veces. Entonces yo dirigía a su vez a mi hermano. Entonces vía esa vía nosotros influimos en el proceso de gestación del paro nacional. Y cuando yo llevé a la dirección del PONR el informe que se está preparando el paro nacional, se ha constituido un CUL, no es una lisura, el Comando Unitario de Lucha, me contestaron, Cuentas me contestó, es un paro estalinista contra la huelga general. Porque le digo, ¿estás cojudo? ¿Cómo se te ocurre que si no hay ninguna huelga general esto va a ser contra la huelga general? Si no hay ninguna huelga general, entonces era una recontrastracción, ¿no es cierto? Y en el caso de Napurí dijo, es una maniobra para que nos caiga la represión. Y estalló el paro del 19 de julio. Entonces estaba todo parado. Entonces la cosa más tremenda fue que yo llego a la reunión de la dirección y la dirección me dice Villarán, que en paz descanse, un gran hombre, pero en ese momento teníamos discrepancia. Me dice Jorge, mira, el agua funciona, la luz funciona, no hay paro. El paro es parcial, me dijo. El paro es parcial, no es que no hay paro, no es bruto, no es. Pero yo le digo, estás loco, parece de última hora. Última hora había salido con un titular de ahí vino. ¿Por qué me votaron? Me votaron porque yo decía, la dirección vaciló frente al paro nacional, ¿no es cierto? Me votaron de la dirección. No entendí que dije eso, vaciló, me votaron de la dirección. Y después me votaron del partido. A mí y a todos, además, a todo el que fuera mi pariente, mi amigo, y todos lo votaron. ¿Y quedaron aislados? No, formamos el POR, pues, el POR. El POR. Pero lo que pasó es que el POR se pasó, o sea, estaba tan a la izquierda que se pasó a la ultraizquierda. Y entonces llegó la Asamblea Constituyente y decidimos no participar. ¿Por qué? Porque en mayo del año 78
48. Hubo un paro más grande todavía que el del 77, de 48 horas, que fue tremendo, donde yo casi muero. Me cayó un pedrón en la cabeza, pero terrible, me hizo mañana de mi sangre. Pero ese momento nosotros creíamos que Morales iba a caer por el movimiento de paz. Y ahora estoy convencido de que era un error. Y en este periodo que vas más o menos narrando desde finales de los 60 hasta inicios de los 80, ¿quiénes eran, digamos, los referentes ideológicos, mejor dicho, las personas que animaban los debates, tal vez, o con las cuales las personas, digamos, quiénes eran los que discutían entre sí? Mira, etcétera? hasta el año de la constituyente, no había un líder de izquierda que tú dijeras, tú no lo puedes alcanzar, ¿ya? O sea, el ingreso a una fase parlamentaria empezó a construir liderazgos que eran liderazgos para toda la sociedad, frente a los liderazgos que eran solo para la gente de izquierda. Yo tenía un liderazgo para la gente de izquierda, toda la gente de izquierda me conocía, pero dentro de la izquierda, ¿no es cierto? Afuera, ni bola. No. En cambio, Díez Canseco adquirió una ubicación que no tenía antes. La adquirió porque fue congresista de la Constituyente y mostró capacidad. Entonces, hasta el año 80, los liderazgos eran muy discutibles. Y luego apareció un candidato carismático que todo el mundo quería, que era Barrantes, pero que hasta ese momento era simplemente un abogado bonachón. Pero en el año 80, bueno, entre el 78 y 80 fue presidente de la UDP, y el 80 fue casi candidato, y después fue candidato a la municipalidad, y por cierto, Barrantes adquirió una talla enorme, ¿no? Entonces, los referentes políticos estaban muy equiparados, ¿no? Uno podía decir, ¿no? Así decían, el MIR de Galea, el MIR de Tapia, ¿no? Que era el de Carlos Iván, ¿no? Ese se conocía como el MIR de Tapia, ¿no? Había el MIR de Benítez, que era el MIR del Norte, ¿no? Pucha, una diáspora terrible, que después empezó a aglutinar justamente a partir de fines de los 70 por las necesidades de la participación electoral. Justamente eso te iba a preguntar. ¿En qué momento sienten que es necesario que toda esta diáspora empiece a tender puentes y pensar en una futura unidad de la izquierda? Cuando empiezan a aprender de que lo electoral, ¿no? Lo electoral, que hay un mito de la unidad de la izquierda en el terreno electoral. O sea, la gente castigaba a la izquierda cuando se dividía, ese era más o menos. El momento más patético de eso fue la ruptura de la NIT en el año 80. Y habían 2 frentes de izquierda al comenzar la noche y al día siguiente habían 5, ¿no? O sea, ¿cómo pudo en una sola noche reproducirse tanto la izquierda? ¿Cómo pudo? ¿Qué factor fue el que los llevó a esta? No, el factor que llevó venía de atrás, pero claro, todo el mundo, cada quien cuenta la historia como le fue, ¿no? El factor principal es que el ARIEX existió porque Díez Canseco decidió apoyar a Blanco, ¿no? Entonces era Díez Canseco, con la capacidad que tenía Díez Canseco y con el hecho de que jalaba a Guardia, asociado con Blanco, no por lo de Trosco, sino por la figura de Blanco, que en ese momento era una figura electoral importante porque había sido el más votado en la votación de José, en la votación de la Constitución. Entonces, como ellos dos se asocian, ellos forman el núcleo principal y prácticamente le cierran el paso a los demás. Entonces, la UDP, que era el frente que presidía Barrantes, en el que estaba Vanguardia, estaba el PKR, estaba un montón de grupos. La UDP estaba escindida internamente porque el sector del MIR, los MIRES, ¿no? Querían apoyar otra candidatura, querían que fuera Barrantes. Como Díez Canseco hizo el pacto, tuvieron que adaptarse finalmente y procesaron el asunto y aprobaron apoyar a Blanco. Y eso fue como tomar aceite podrido para los de Patria Roja. De Patria Roja detrás de Blanco. Entonces, yo les contaré, había una escena alucinante, un montón de dirigentes así, todos la vaca sagrada de la izquierda, y aparece alguien que nunca había aparecido, Ludovico, ¿no? Habrán oído hablar de Ludovico, el dirigente
gente de Patria Roja. Hasta ese entonces además nadie había visto a Moreno, todavía no aparecía, pero apareció Ludovico. Entonces Castro Lavarero habla por el UNIR, que en ese entonces llamaba, y dice, aunque sea elegido un candidato traidor, no, vamos a apoyarlo. Entonces, traidor y contrarrevolucionario, además que digo. Entonces, en ese clima, todo era como una cosa explosiva. Entonces no te puedes dividir, pero no estás contento en lo que estás. Y entonces viene una cosa tremenda que es cuando se arma la lista. Entonces en la lista el reparto principal lo hace Vanguardia y Blanco. Entonces los otros se sienten perjudicados. Los primeros que se sienten perjudicados son los de Fernández Chacón, el PCT que se quitan, ¿no? Y los otros que se sienten perjudicados eran Dahmer, Patria, pero no lo dicen. Entonces empiezan a jugar a ver cómo se rompe. Todos, en vez de jugar a cómo se une, empiezan a jugar a cómo se rompe. Y lo forzaron a salir a Blanco. Entonces es el primer candidato presidencial que rompe con la propia plataforma que lo lanzaba. Se acabó ahí Blanco. La recomposición del orden burgués que se estaba produciendo en el año 80 con la salida de los militares, si es que había un frente de la izquierda radical, porque ese es un frente de la izquierda radical, con una presencia parlamentaria fuerte, ¿no? Y una capacidad de movilización grande, pero parece que eso quedó al olvido. El dato es que, como resultado del desastre de la RI, que fue a comienzos del 80, a fines del 80 se forma, o sea, en agosto del 80, se forma la Izquierda Unida. Y ahí pasa el moderado de Barrantes a ser la cabeza. Ya nadie discute eso. ¿Por dónde quedaste? En el limbo, bueno, te estoy diciendo que en el 81 disolvimos el foro y entré al Partido Unificado Mariaterista. O sea, yo soy fundador del Partido Unificado Mariaterista. O sea, yo hago un cambio político justamente a partir de lo que fue la experiencia 78-80. Esa experiencia me convence que las organizaciones trotskistas como tales, no estoy hablando del pensamiento de Trotsky, estoy hablando de las organizaciones trotskistas, estaban perdidas, respondían a lógicas autodestructivas, ¿no? Que no tenían, para mí, yo no me sentí nunca más identificado con ellos. Vamos a dar un salto rápido hasta la crisis de la izquierda, el colapso del partido. El colapso del año 89. Sí. Sí. Después si quieres podemos volver a un par de cosas antes. Pero mirando hacia atrás, siendo tú un actor, ¿qué encuentras como factores principales? Mira, en el año 87 empieza una discusión que se llama la discusión de los zorros y los libios. ¿Han oído hablar de eso? No. Bueno. ¿Tú qué eras? El libio, libio. ¿Por qué era un libio? ¿Por qué era libio? Porque en el año 84, antes de que se cierre el observador y en los esfuerzos por salvar al observador, Díez Canseco me llama y me dice, oye, hay un viaje a Libia. Y la idea era de que los libios nos ayudaran con dinero para sacar el periódico, ¿no? Se suponía que los libios le daban a todo el mundo. Entonces nos fuimos a Libia, ¿no? Y el bandido de Tapia de alguna manera se enteró de esto y por eso nos puso de nombre Libia, ¿no? Los que viajaron a Libia. ¿Obtuvieron en Libia lo que esperaban? No, lo que pasó fue que pasó como un año y los libios nos buscaron, pero nos buscaron para decir ya está el dinero, ¿no? Pero no menos de un año, unos meses, ya está el dinero, pero para entonces, mira, cuando nosotros viajamos a Libia se decía que la unidad mariaterista ya ha fracasado porque Dahmer no quiere, porque Murrugarra se va por su lado, bla bla bla. Entonces nos íbamos a quedar como ver, en vez de estar en el PUM, iba a terminar en ver, y yo juramenté para ver, ¿ya? O sea, yo entré finalmente al PUM como ver, y ver de vanguardia revolucionaria, ¿no? Y juramenté además con Letts, ahí en Libia. Entonces Letts me hizo levantar jurar en Libia. Me hizo jurar, y mirando el Mediterráneo además.
desde el lado del África, por si quieren algún detalle. Entonces fui un fenómeno, ¿no es cierto? Nadie había juramentado así. Así que regresé al Perú juramentado, como ver, y al llegar al Perú, la unidad mariateguista que no iba a ver, ya había. Ahí empecé a descubrir una cosa, ¿no? El nivel de improvisación que había en las decisiones. O sea, las decisiones podían hoy día parecer A y al día siguiente eran B, ¿no? Totalmente distintas. Entonces eras libre. No, es que mira, cuando los libios dijeron, ahí está la plata, tienen que ir a Panamá a recogerla, Javier dijo, ni hablar, porque ahora están ahí Tapia, Murrugarra, y ahorita nos van a acusar de que estamos haciendo negocio con los libios. Entonces los trataron pésimamente a los libios, porque los dejaron esperando con su plata en Panamá, y nunca fue. Entonces ahí fracasó el tema, pero lo del libio nos quedó para la chapa, ¿no? Pero efectivamente mostró dos identidades, zorros y libios, más allá de la chapa. No, lo que pasó es que había una identidad. La identidad era la del zorro. Los zorros eran los que sacaron la revista El Zorro de la Baja. Carlos Silvano. Entre ellos Carlos Silvano. Cinesio, Rolando Ames, el nieto de Brody, Adriancén, entre ellos. ¿Ellos qué decían? Primero cuestionaban el marxismo-leninismo. Decían que el marxismo-leninismo era una corriente dogmática, sectaria, que bla, bla, bla. Y entonces se distanciaban del marxismo-leninismo y lo sustituían por marxismo revolucionario y recomendaban leer a Gramsci y a Rosa Luxemburgo y no sé qué. Y en lo político decían que estaba comenzando el gobierno de APRA, el gobierno de Alan, de que la división del APRA con la izquierda había sido fatal para la historia del Perú y que había que ir a un acuerdo nacional entre el APRA y la izquierda para aislar a la derecha. Y para enfrentar a Sendero. No, eso era el tercer nivel, que todos los sectores que estaban contra la guerra tendrían que unirse contra los guerreristas. Y cuando decían los guerreristas, decía Sendero, pero al otro lado decía la Marina, ¿ya? Así está escrito, ¿no? Bueno, eso dio origen a un debate. Ese debate, en parte, fue un debate ortodoxo, de mi lado, ortodoxo, en el sentido de sacar ideas. O sea, ellos estaban esforzando por ser críticos del marxismo ortodoxo y yo les sacaba las ideas del lado ortodoxo, aunque yo fui formando mi propia heterodoxia en el camino, mi propia lectura de las cosas. Yo soy autor de un libro que se llama, mi primer libro, hecho de paso, se llama El Antizorro. El Antizorro es un libro que... Ahí está el Antizorro, ¿eh? El Antizorro, el debate sobre el acuerdo nacional. El debate era sobre el acuerdo con el gobierno del APRA. Y aquí había un zorrito o zorrita, no sé qué, con su mandolina tocando, ¿no? En la carátula del libro, que era así, ¿no? Y la gente maldita dijo, ha hecho una caricatura de Carlos Silvano, ¿no? Pucha, diablo, ¿qué estaba? Recordar eso, ¿no? En realidad nunca pensé eso, ¿no? Pero lo hicieron así de desgraciada fue la cosa, ¿no? En realidad era un debate que en realidad en el año 88 se transformó en otro debate. Para el año 88 habían llegado al PUN un grupo de dirigentes que habían ido a El Salvador y a Nicaragua, que habían estado en los procesos de las guerrillas en El Salvador y Nicaragua. Llegaron a la reunión del Comité Central y presentaron las posiciones, ¿no? Y las posiciones eran, en América Latina lo que se está desarrollando es un proceso de combinación de formas de lucha entre las guerrillas y la participación en elecciones. Y pusieron como ejemplo Colombia, donde se ve como la Unión Patriótica, y estaban la FARC y el ELN, pusieron como ejemplo el Farabundo Martí, y no sé cómo se llamaba el partido que participaba en las elecciones en El Salvador. En fin, era esa combinación, y que en el Perú teníamos que hacer eso. O sea, en el Perú no podíamos seguir siendo un partido puramente electoral. Teníamos que tener una estructura armada y una estructura política. Y se armó el despelote.
se armó el despelote y se dividió el partido, o sea, se dividió internamente, ¿no? Se produjo una polarización de los diablos. 2 días después, en la revista Sí, de Hildebrand la dirigía en ese tiempo, apareció Javier Díaz Canseco, una foto de Javier Díaz Canseco con una pistola acá, y decía, el PUC se va a la guerra. Y entonces Javier se la pasó diciendo, le entrevistaba, ¿han aprobado el brazo armado ustedes? No, no hemos aprobado. Pero sí habíamos aprobado, ¿no? Pero tenía que decir que no. Entonces se armó una desconfianza, una cosa horrible. Además, encima de eso, yo no estaba de acuerdo con el brazo armado, ¿no? Y varios de los que, por ejemplo, el papá de Lin, no estábamos de acuerdo. O sea, no participamos de esa decisión. Nos pareció un viraje absurdo de lo que se estaba debatiendo. Sin embargo, vino que los libios eran los del brazo armado, ¿no? Y los zorros eran los que estaban contra el brazo armado y querían la guerra de todo el pueblo. Bueno, no querían ninguna guerra, ¿no? La verdad, ni los otros fueron capaces de hacer ningún brazo armado. Yo sé que fue una discusión casi horrible, pero fue una discusión, se produjo una polarización tremenda. El factor, la introducción del tema militar cambió completamente los términos del debate. Los debates ideológicos pasaron a un plano secundario. Y luego se produjo el Congreso en el año 88. En ese Congreso, por ejemplo, a mí me tocó... Se llega en medio de esta discusión. Tremendo, ya se llega con oradores que hablaban de política, la política hay que hacer esto, y oradores de la otra fracción, la política hay que hacer esto. Y en lo militar hay que hacer esto, tenían oradores militares y oradores militares. Era una cosa así. Y por supuesto yo estaba en los oradores políticos, ¿no? Incluso en los oradores programáticos. ¿Qué proponías? Algo que a nadie le importaba, cuál debía ser el programa en ese momento, porque toda la discusión estaba polarizada en torno al brazo armado y no sé cuánto. Entonces votaron y ganó la posición del brazo armado. Y por supuesto la unidad del partido no duró 3 meses y se quebró. Primero se fueron los de Tapia, después se fueron los de Pedraglio, pero se fueron como 2 grupos distintos. Después de haber sido toda una corriente. Y nosotros nos quedamos y con la teoría del brazo armado a fines del 88. Y miren ustedes que el año que se venía al siguiente, ¿qué año era? El año 89. El año 89, ustedes saben, se cayó el muro de Berlín. A comienzos del año 90, el PT perdió el FSLN, los sandinistas perdieron las elecciones en Nicaragua. Y entonces se nos empezó a derrumbar el mundo y se nos acabó el brazo armado. Sin hacerlo ya estaba acabado, ¿no? Claro que eso creó crisis. Compañeros que se salieron del partido porque el partido no había cumplido lo que había prometido, chicos que se fueron al MRTA, ¿no? Y algunos que murieron o estuvieron presos por buen tiempo por esta vaina, porque además entraban todos creyendo que eran capaces de hacer eso. Mira, yo siento que hay como 2 tensiones que ustedes no pudieron resolver, sacan en el error. La relación con el sistema democrático planteado parlamentariamente, porque siempre optaron o siempre tuvieron en el horizonte que la revolución era posible, estratégicamente en largo plazo. Eso es un tema, como de tensión permanente que nos atraviesa siempre. Y otro segundo es Sendero Luminoso, que está haciendo la guerra y que al inicio lo evalúan como ya un elemento más del campo popular, pero que luego los tensiona porque los está cuestionando y además está matando a sus militantes en zonas del país. ¿Cómo ves eso? No lo veo. ¿Cómo lo ves? Mira, nosotros entramos a la política para hacer la revolución, o sea, para cambiar el país, no para ganar las elecciones. Y los que venimos de esa época y digamos, eso lo hemos tenido muy adentro, lo que hemos visto es que nunca ganamos las elecciones. Cuando las ganamos, el que gana se queda con el triunfo y nos deja. Así que a mí no me van a contar la historia de mi fidelidad al sistema democrático. Participo ahí porque ese es el escenario en el que estoy, ¿no es cierto? Y en el que hago política. Pero de ahí a que yo crea que las reglas de la democracia son tales en las que todos jugamos en igualdad de condiciones, no creo, absolutamente, ¿no es cierto? Y cuantas veces
tengo que hablar de la Revolución Francesa, ¿no? De la Revolución Rusa, de la Revolución Cubana, de la Revolución China, soy admirador de todas esas revoluciones. Así que las explico, pero profundamente como necesarias, ¿no? No he renegado de eso, no he dicho cómo fue que Mao no participó en elecciones y ganó las elecciones en China, entonces en China no creo que eso no hubiera podido pasar jamás, o Lenin hubiera ganado las elecciones en Rusia. Otra cosa distinta es comprender qué significaba la democracia y las elecciones en el Perú en cada momento que se ha planteado el tema. Entonces, en el año 78, 79, era la salida política. Nosotros necesitábamos abrir la válvula de las elecciones para que el país se saliera de los militares, ¿no? Porque es una mirada más táctica. No sé si táctica, porque todo depende de cuántas posibilidades tienes más adelante. No lo sabía. Yo jugaba legítimamente al terreno electoral, ¿no? Y si hubiéramos podido ganar las elecciones, las ganábamos, pues, y luchábamos del poder. Incluso Juan Arroyo inventó la teoría de ganar para perder y perder para ganar, que era: ganamos las elecciones, nos votan y con eso legitimados porque nos votan, hacemos una revolución. Pregúntale a los chilenos. Yo soy de la generación que vivió la muerte de Allende y la vivimos llorando, la vivimos marchando en la calle, ¿ah? No es nada. Vivimos cómo lo mataron a Juan José Torres en Bolivia, cómo fue lo de Argentina, ¿no? O sea, todo eso lo vivimos así, al costado, ¿no? Aquí vinieron los de la dictadura de Videla, asociados con Morales Bermúdez, secuestrar a los montoneros en el Perú, antes de cualquier sendero, ¿no? Antes de cualquier sendero, ese cuento de que la violencia empezó aquí con Sendero es un cuento. O sea, violencia he visto yo, claro, que cualquiera que se lanzara a una cuestión de enfrentamiento sabía que el Estado era violento. Sabía, ¿no? En el año 76 en el Perú estaba suspendida las garantías en estado de emergencia durante un año completo. Haz la cuenta de más de 300 personas asesinadas por caminar en la noche, a tiros, de fusil además. Entonces, ¿con qué cosas nos habíamos formado? Entonces, cuando llega el tema de la democracia, sí empieza una tensión. Digamos, la tensión tiene que ver con cómo participamos y hasta dónde nos compramos esto. Y entonces yo llego un día, en el año 84, en Roma, estaba en Roma, justamente viniendo del INE, ¿no? Estaba en Roma, y vamos a un acto por el derrocamiento de las dictaduras o algo por el estilo, en Roma, de los latinoamericanos. Había salvadoreños, había chilenos, había argentinos, y todo, estaban ahí un montón, una sala grandaza llena, y entramos los peruanos, y entonces el maestro de ceremonia dice: saludamos la llegada de los compañeros peruanos, con un gran aplauso porque ellos ya triunfaron. ¡Ah! La gente dice: pues hemos triunfado. Entonces yo llegué arriba y le digo, así en el micro, le digo: oye compañero, ¿en qué hemos triunfado nosotros? Explícame en qué hemos triunfado. Ustedes ya conquistaron la democracia, compañeros. Ah, ya. Bueno, en el año 83 había habido el fenómeno del Niño, ¿no? Había caído la producción 11%, ¿no? Había una inflación de los diablos. Y encima de eso había una violencia, y en el año 83 ocurren una de las peores masacres de General Noel y todo eso. Y bueno, era bien difícil sentirse triunfador en ese momento, pero yo estaba ahí de triunfador, ¿no? ¿Por qué? Porque los chilenos todavía no había salido Pinochet, los argentinos todavía no se había ido Videla, bueno, ya no era Videla, era el fin de la dictadura, después de los Malvinas, y así por el estilo. Entonces, esa era mi relación crítica con la democracia, relación que además vuelve a plantearse como tema en el año 92, cuando Fujimori da el golpe y instala una democracia su hechura, que además dura hasta hoy, ¿no? Hasta hoy, porque no hemos hecho más que sacarlo a Fujimori, pero el sistema político básicamente es el mismo. Entonces, bueno, para el Sendero, ¿cuál es tu posición? Bueno, el otro tema es el de Sendero. El tema de Sendero, en primer lugar, los de Sendero siempre fueron un grupo sectario, marginal de la izquierda,
O sea, no eran nuestros compañeros, porque no querían serlo. No es que no querían serlo, simplemente no querían serlo. Acá en San Marcos, yo era de San Marcos, además siempre me han invitado a San Marcos, cuando ya no era de San Marcos, seguía siendo de San Marcos. Entonces, siempre existían los pizarrones de sendero, con la cara de Mariate, por el Sendero Luminoso, y toda la vida lo que hacían era enfrentarse a todo el resto de la izquierda. Eso no era un tema que ocurre con la guerra. Siempre se hubieran enfrentado, jamás pidieron nada al resto de la izquierda ni nada por el estilo. Y muy pocas veces nos encontramos con ellos en la actividad política, muy pocas veces. Y a mí me ocurrió que en el mes de más o menos febrero o enero del año 80 me invitan a un debate sobre la participación en las elecciones. Yo les expliqué que yo no había participado en las elecciones del 78, había estado en contra de participar en la de la constituyente y ahora estaba a favor de participar de las del 80, previa autocrítica. Y en la discusión sobre la participación en las elecciones había un tipo a mi costado del Seguro Social y el tipo era de Sendero Luminoso. Y entonces el tipo me decía, ¿cómo pues, camarada, que ustedes se opusieron correctamente a participar en las elecciones del 78, ¿por qué ahora plantean participar? Yo decía, mi explicación, todo. Y entonces yo le decía, bueno, si no hay que participar, ¿qué hay que hacer? Me dice, la lucha armada. ¿Y por qué no hacen la lucha armada? Pues carajo. Y 2 meses después lo empezamos a hacer. Yo creí que había dicho una gran cosa y en realidad no tenían la menor idea de lo que pasaba con ellos. Ahora, cuando ellos empiezan a actuar, la izquierda sí entra en un problema de explicar que no eran las condiciones para la violencia en este momento, que si bien la revolución puede ser un camino válido, no era el momento porque estábamos realizando la democracia, porque la gente estaba en otra cosa, etcétera, etcétera, y poco a poco, además, ellos van tomando acciones que son acciones de tipo provocador, o sea, apagan las luces, etcétera. Y yo soy periodista, entonces yo escribía contra eso, ¿no? Todo el tiempo. Ahora, ¿eso puede cambiar algo de las cosas? ¿Existe ese supuesto de que la izquierda concilió con Sendero y después recién se dio cuenta? Eso no es verdad. Bueno, se ha sostenido que la izquierda fue ambigua todo el tiempo con Sendero. ¿Tú no sientes eso? ¿Tú fuiste ambiguo con Sendero? No, ambiguo no. Es decir, yo fui ambiguo el sábado respecto a cómo era el rescate porque tenía información a medias. En la medida que me fui dando una información completa, ya no creo tener ninguna ambigüedad sobre lo que pasó. Igual pasó con eso. Al principio, Sendero era un grupo, no lo podíamos ver como el grupo brutal, ¿no? Despiadado, no lo veíamos así. Nadie podía sacar la conclusión de que iba a ser así, ¿no es cierto? Lo que decíamos es que era inoportuno, claro, entonces dirán, solo lo que llegaba por inoportuno, nadie lo adivinó de lo que iba a pasar. Les recomiendo leer el libro de Flores Galindo, que se llama Buscando un Inca, y ahí él da unas cifras bien interesantes del inicio de la guerra hasta el año 82. Hay más o menos 162 muertos. Bueno, a partir del año siguiente hay 2.900, 3.000, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que había pasado? Es que Sendero había llevado a los militares a intervenir en la guerra. Los militares habían dicho que si intervenían esto iba a tener un costo altísimo. Y la UNDE había dicho, no importa que tenga el costo que tenga, pero que se acabe rápido. Bueno, tuvo el costo que tuvo y no se acabó rápido, ¿no? Frente a eso, no sé, nunca hemos trabajado con Sendero, nunca hemos hecho un solo pacto con Sendero, nadie en la izquierda. Entonces no sé de qué cosa puedo hablar. El tema es que Sendero nos ha cargado, porque Sendero también era una organización que se reclamaba del marxismo, ¿no es cierto?, de la izquierda, aunque fueran la única izquierda, pero eso era fenomenal para la derecha, ¿no es cierto? Era fenomenal para la derecha, pero siempre ha combatido a la izquierda. Claro, y siempre ha dicho que nosotros somos una especie de Sendero en embrión, o sea que el día en que nos pongamos en la lucha, nos pondríamos igual que Sendero, ¿no? O ya como la Chichi, que es delirante, la Chichi de Venezuela dice que en Conga está Sendero, que lo de
lo del BRAE tiene que ver con lo de Conga. Bueno, la izquierda ha tenido que aprender con el dolor, ¿no es cierto? ¿No? En los años, o sea, el 89, ya que nos quedamos ahí nomás, el 89. Yo escribí un artículo que se llama, porque Adrián Sé escribió su libro, ¿no es cierto?, que se llama Apogeo y Crisis de la Izquierda. Y yo digo, el apogeo y la crisis en el mismo momento. Y eso es lo más irónico, porque nunca nadie en este país ha hecho un congreso como el que hizo Izquierda Unida en el año 89. Nadie. 4.500 delegados, todos elegidos por comité de bases. Todos. Era un proceso democrático como no había habido jamás. ¿Ya? 4.500 personas representativas de cada provincia y distrito del país. Ese congresote se dividió. O sea, teníamos el poder, digamos, ahí, y nos dividimos. ¿Y por qué? Por un lado, porque los de Barrantes, ¿no? Porque Barrantes no estaba, pero la corriente barrantista, digamos, tuvo la idea de que ellos tenían que echar a la parte ultraizquierdista pro-Sendero que habría en la izquierda, ¿ya? Por su parte, la parte más radical, el PUM, Patria Roja, teníamos la idea de que había que darle a Barrantes, pero mantenerlo acá agarrado del saco, ¿no? Sí, o sea, obligarlo a que se quedara, pues, ese tipo de cosas. Mi más ácida crítica al PUM es la siguiente. El PUM siempre fue el ala radical de un frente reformista, ¿ya? O sea, el frente era reformista, pero ahí tenía su ala radical. Pero el ala radical no quería tomar el poder, no quería dirigir el frente reformista y convertirlo en un frente radical, porque si no se iban los demás. Entonces, siempre siguió en ese plan. En ese plan eran antibarrantistas, ¿no? Antibarrantistas, pero votando por Barrantes. Pero sin alternativa. No, sin alternativa, no sé. No. Entonces pasaron lo que pasó. Un día, en el pleno Congreso, se decide una sola votación, por voto secreto. Era una votación sobre una fórmula que le escribe Pedraglio todavía, que dice: la izquierda unida reconoce múltiples formas de lucha, ¿no? Pero apuesta en esta etapa por la democracia. No sé cómo es la fórmula. La fórmula hablaba de múltiples formas de lucha. Nada más que eso. Y la otra fórmula decía: la Izquierda Unida es un partido democrático y se juega en el terreno de la democracia. Algo así. Estoy haciendo un pésimo recordar, pero en la esencia de lo que se decía. Se fue a la votación, todo el mundo en colas enormes así para votar. Hasta la madrugada votamos, ¿no? Entonces, los del PC andaban votando, anunciando que votaban por la posición barrantista, ¿ya? Y nosotros decíamos: ¿pero cómo? ¿Ustedes son comunistas? ¿Qué les pasa? Decía: no, pero tenemos que defender la unidad. Así, por la unidad tenemos que votar. Creemos en la otra propuesta, pero vamos a votar por la otra. Bueno, se dieron la votación y la votación era algo así como 1.800 votos por la posición de los barrantistas y 1.750 por la otra. Una diferencia de unos 70, 80 votos. Y todos gritaban, todos habían ganado. Era la primera vez que veía eso. Todos habían ganado. Pero los que habían ganado verdaderamente, que eran los barrantistas, dijeron: hemos perdido. Porque ya no podemos votar al PUM y mira todos los votos que tienen. Y nosotros estamos acá porque somos el centro y la derecha, ¿no es cierto? Y la izquierda es casi igual que el centro y la derecha. Y se salieron. Y entonces el centro se convirtió quedó preso de la izquierda, ¿no? Entonces, para que no se fuera el centro, porque eso iba a llevarlos a donde van, empezaron a hacer todo tipo de concesiones al centro, ¿no? Increíble, ¿no? Pero el centro terminó ganando por el hecho de que era débil, ¿no? Pero ahí estaban Mome, ahí estaba PIS, ahí estaba Ames, ahí estaban los del PC, etc. Entonces resultó
que fuimos a una votación ya terminado el Congreso, a una elección universal de la IU para votar por el candidato. ¿Ya? Entonces vamos a votar por el candidato. Un delegado, un voto. Un delegado, un voto. Y habían dos candidatos. Un candidato era, no, un delegado, un voto, un militante, un voto. Este ya era fuera del Congreso. Era todos los militantes de Izquierda Unida votaban. Entonces, uno de los candidatos era Momen, y el otro candidato era Cucho Ayalatorre. Mira, el PUM ni siquiera ponía a Javier de Canseco de candidato. Cucho había roto con el PUM. Eran más concesiones. Eran concesiones. Entonces, vamos a la votación con la orden de votar por Cucho. Y se vota la elección, se vota ellos y gana Cucho. Gana Cucho por bastante a Momen. Porque Momen no prendía, pues no. Entonces, y se pican nuevamente los del centro y anuncia que se van. Entonces empiezan un montón de negociaciones y proponen PIS de candidato. Entonces todos se retiran a discutir en el partido, en su partido, cómo se iba a hacer. Y entonces en el buró político del PUM estábamos nosotros decidiendo, y entonces Javier dice, con su cara de Javier, entonces nos dice, pero no nos queda más que votar por PIS. Entonces vamos al voto interno, ¿no? del buró, y PAN gana la posición, se reafirma el voto por cueste lo que cueste. Entonces Javier dice, oye, ¿qué es esto? Entonces viene nueva discusión. Yo le digo, no, nosotros no estamos de acuerdo, no nos van a imponer así. Entonces Javier me mira y me dice, tú, compañero, tú vas a ir ahí a Izquierda Unida, porque yo nunca iba, ¿no? Tú vas ahí y vas a explicar por qué que estamos participando en esta división. Y lee por ley. No. Entonces volvió a haber votación, ¿ya? Había tal presión que Willy Sabarburu cambió su voto. Y al cambiar su voto, Willy Sabarburu ganó el otro lado, ¿no? Pero no debía haber ganado, porque según la regla, según el reglamento, en segunda votación había que tener 2/3, ¿no? Porque es reconsideración de votación. Pero pedir eso ya era demasiado. Tenía que vender como sea. ¿No? Entonces ya nos dimos cuenta que no había salida en esto. Y así, de esa manera, PIS terminó de candidato. ¿Cuánto sacó PIS? El candidato más desastroso que ha tenido la izquierda. La gente en la sierra le decía, ¿quién es ese Henry Pese? ¿Qué hace? ¿Quién es ese? ¿De dónde ha salido? Y iba y hablaba como un profesor de universidad, ¿no? Ante los campesinos no entendía ni bolita, ¿no? Y el pobre Piace, además, había sido candidato al municipio en esas mismas elecciones, porque fueron al comienzo del año, no, a fines del año anterior, fue las elecciones municipales, en las que ganó Belmo, y luego vino las elecciones, y en las elecciones de Belmo salió cuarto. O sea, un tipo que ya había salido cuarto en las elecciones municipales, que iba a ganar las elecciones presidenciales, pues díganme ustedes. Que fan suicida de ustedes. Bueno, de nosotros, ya. Pero todo eso condujo al estallido de Izquierda Unida, como comprenderán. Izquierda Unida ya no se sostenía. Barrantes salió peor que PIS. Entonces salió peor que PIS, porque PIS salió con 8% de votos y Barrantes no llegó ni a 5%, ¿no? O sea, destruimos todo. Entonces, en los años siguientes, que son los años 90, que son los años de Fujimori, que son los años post caída del muro de Berlín y toda esa cosa, en esos años la izquierda era una izquierda que empezó a producir este discurso. Ha habido una derrota estratégica, ¿no? Y entonces la gran conclusión fue derrota estratégica. Uno oía a un dirigente de la CGTP y decía, antes representábamos al 30% de la pega, ahora representamos el 0.7%. Y todo el mundo hablaba en derrota, todo el mundo hablaba. En los 90 era terrible. ¿Y por qué, compañeros, no enfrentamos a la dictadura? ¿Y con qué vamos a enfrentar a la dictadura? ¿No? Entonces no había fuerzas, no había fuerzas. La cantidad de militantes que en ese tiempo dejó de militar no tiene cuenta.
Y recién al comenzar, bueno, al fin de los 90, cuando empieza esta lucha contra Fujimori, el caso de los del Tribunal Constitucional y ese tipo de cosas, nos reactivamos, pero nos reactivamos junto a gente que ya no creía en la izquierda. Los jóvenes salieron a las calles, pero no iban por esa vía a entrar a los viejos partidos, no. Y en los años 2000, ¿no ves? Cuando ya cae Fujimori, empieza a hablarse de la nueva participación electoral de la izquierda, que creo que todos conocen. ¿Siguen creyendo en la revolución, en la idea de la revolución? La idea de la revolución, no sé si es una idea. O sea, hay revoluciones y no hay. O sea, si hoy día no se puede hacer la revolución, no va a hacer la revolución, ¿sabes? Pero si mañana hay una revolución, te aseguro que ahí voy a estar, aunque esté viejito, ¿no? Y yo te aseguro que hay un montón de gente que conozco que van a estar, ¿no? ¿Por qué? Porque yo me formé en una fe en el movimiento social. Y cuando hablo de revolución no estoy hablando de la lucha armada, ni de la guerrilla que baja del monte y toma el poder. Estoy hablando de los grandes episodios sociales en los cuales la gente hace historia. Y los he visto en el Perú. O sea, los paros nacionales, la lucha, la caída de los cuatro suyos, etc. Son esos momentos en que tú tienes que romper la institucionalidad, ¿no? Y abrirte a un tipo de expresión donde cambian las reglas, ¿no? Alguien te dice, imagino que no estarás de acuerdo con esto, ¿cómo termina un izquierdista revolucionario en un nacionalista reformista? Soy reformista, deben haberlo saboreado en este rato cuán reformista soy, pero si lo que quiere decir es cómo alguien como yo estuvo tan cerca de Ollantaytamala. ¿Cómo puedes tomar la posición? Claro, si es eso, porque a Ollantaytamala jamás le di un consejo reformista, ¿no? Y cuando Ollantaytamala se convirtió en un cochino reformista me votó, ¿no? Entonces, no sé si reformista, peor que eso. El asunto es que yo soy una persona que está convencido de los procesos históricos, y yo creo que uno de los fenómenos fundamentales de los años 2000, de esta primera década, es esa emergencia política que tomó como líder a Ollanta, ¿no? Entonces, por las circunstancias en que yo creí que eso debía ser empujado, por las circunstancias, entré en contacto con él y él me invitó a participar como su asesor. Y entonces yo me dije, escucha, nunca he estado en una cosa así, vamos a ver. Y he cumplido un papel en todo lo que he podido, tratando de orientar las posiciones hacia la izquierda que tenía Ollanta hasta el año 2010, ¿no? No era el único, por cierto. Y nada más, nadie me ha visto a mí cambiar mis ideas por un puesto de gobierno, ¿no? O si alguien lo ha visto, que lo diga. ¿Cuál sería la principal diferencia entre ser de izquierda antes y ser de izquierda hoy? Que antes uno tenía certezas, demasiadas certezas, ¿no? O sea, antes uno decía, porque como dice Lenin, agarraba su página y ya no había nada más que discutir, ¿no? O a veces pasaba que yo decía, porque como dice Trotsky, y yo decía, 2 páginas más atrás dice lo contrario. Bueno, ya. Pero bueno, había una discusión libresca, ¿no? Que tenía que ver con el hecho de que el marxismo era una ideología con mucho rasgo de dogmatismo, ¿no? Y nosotros teníamos dificultad para pensar con cabeza propia, como dice. ¿Es marxista también? Es decir, si yo tuviera que decirlo como un acto de fe, no lo diría, ¿no? Pero es obvio que yo me siento profundamente influido por mi lectura de Marx, por eso.
Ahora, ya no lo tomo como antes, creo que hemos cambiado en eso mucho, y en general ha cambiado toda la izquierda, ¿no? O sea, hacemos más política que ideología, digamos, ¿no? Pero cada quien es dueño de la formación que tiene, ¿no? La política, uno tiene que descubrir dónde es que creces, porque no creces convirtiéndote en presidente o en parlamentario, ¿no? Esos son episodios, puede ser, pero ¿cuándo es que te encuentras en que todos estos años invertidos han construido en ti una persona que la gente más o menos está dispuesta a valorar como alguien que digamos, que tiene un plus respecto a los demás, ¿no? Porque ha invertido toda su vida en esto, es respetable en ese punto, no en otro seguramente. Y en eso yo aprendí mucho, porque, por ejemplo, uno de mis enemigos era Gustavo Espinosa, ¿no es cierto? Cabeza del revisionismo. Bueno, yo quiero entrañablemente a Gustavo por una sola razón, porque sigue militando, porque lo veo tomar el micro, ¿no? O sea, el micro, el autobús, sigue enseñando en el colegio, es un hombre que sigue de izquierda, sigue revolucionario, sigue todo lo que quiere. Entonces, empezar a apreciar a las personas por eso es algo muy importante en una sociedad donde tú ves la gente que arribista, que agarra el cargo, que busca subir sobre la cabeza de los demás, que traiciona a sus amigos, etcétera, etcétera. Entonces, yo he aprendido esto, el valor de las personas, ¿no? El valor de las personas más allá de las ideologías, o sea, más allá de las diferencias políticas. Y ahora puedo leer con mucha tranquilidad las diferencias políticas con otros y coexistir con las personas. Antes era una cosa terrible, ¿no? Pero ahora ya no es así. Eso. Y para concluir, hablaré de los compañeros que perdí, ¿no? O sea, ya es una vida larga. Entonces, quien ha visto que a compañeros morir en su ley, ¿no? Morir en esto, ¿no? Ser parte de esto, yo siempre lo he sentido como un llamado para mí, ¿no? Como un llamado, me siento comprometido, está el hecho de haberme sentido como una familia. Entonces dije, de repente eso es la izquierda, una familia, ¿no? Donde además sabemos, por eso es que la gente nunca aceptó que Villalta era de la izquierda, porque no era de la familia, ¿no? Era de otra familia.